I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo. Tal y como habían ido avisando en los test y en el shakedown, Andreas Mikkelsen y Olaf Loen están listos para llevarse su primera victoria en asfalto en el IRC y la cuarta consecutiva en este campeonato. Los noruegos empezaron fortísimo en la primera sección del 36 Rally Islas Canarias, un primer bucle formado por los tramos de Guía, Artenara y Tejeda. 3 tramos y 3 scratch para los vigentes campeones que se impusieron a sus compañeros Jan Kopecky y Pavel Dressler, también con Skoda. Como en 2011 las diferencias fueron mínimas, aunque siempre a favor del noruego, 2 décimas en el primero, 2,3 segundos en el siguiente y 1,1 segundos en el último, para terminar la primera sección con una ventaja de solo 3,6 segundos y con otras 12 especiales por delante. Aún así, Mikkelsen se temía que los tramos de la tarde fueran los que de verdad marcaran el devenir del rally en esta primera etapa. La tercera posición era el cierre de esta primera sección para los canarios Luis Monzón y José Carlos Deniz. Los de Peugeot empezaron con dudas en Guía, pero tanto en Artenara como en Tejeda se acercaron un poco más a los tiempos de cabeza. Monzón ya sabía que no podía permitirse ni un kilómetro para volver a encontrarse cómodo en un Super 2000, pero la realidad es que no pudo evitar perder medio minuto, algo imposible de recuperar, a 2 pilotos de la talla de Mikkelsen y Kopecky. Su batalla en este rally estaba claro, era por la tercera posición y la alcanzó ya en la segunda especial aprovechando un pequeño tropiezo de Alberto Evia y Alberto Iglesias. Los asturianos habían hecho un primer tramo perfecto, pero ya desde Artenara se situó parejo a Monzón y con los alemanes Hermann Gassner y Sepp Wiegand aspirando también a esa tercera posición, pero con una cierta diferencia a favor del Gran Canario. Con Wiegand sexto, la séptima plaza ya retrasado frente a ese cuarteto era otro asturiano, Jonathan Pérez, que también necesitó algún tiempo para ir tomándole la medida al Peugeot 207 Super 2000, tras las mejoras introducidas este año. También se cumplieron las quinielas en la Copa de 2 ruedas motrices del IRC. Aquí era el andorrano Joan Viñes quien mandaba después de los 3 primeros tramos al volante del Suzuki Swift Super 1600 oficial, situándose además en la séptima plaza provisional absoluta por delante del ucraniano Oleksiy Tamrazov, con Ford. En esa copa también estaban teniendo un papel destacado los campeones provinciales de Las Palmas de Rallys, Ángel Marrero y Víctor Marrero, que habían mantenido un pulso constante con Gorka Anchustegui y Gabriel Suárez por la segunda plaza. Después de los más de 50 kilómetros cronometrados estaban empatados en tiempo como 10º y 11º de la general del IRC. Por su parte, Germán Hernández e Israel Pereira eran quintos de la Copa tras Harry Hunt y 14º absolutos por delante de coches como el Fabia Super 2000 de Rashid Al-Kelbi o el Megane RS N4 de Robert Consani. En esta primera sección hubo que lamentar abandonos importantes en el IRC. Primero fueron los azoreños Ricardo Moura y Antonio Costa, que rompían su Mitsubishi Lancer Evo 9 en el segundo tramo y dejaban el liderato de la Copa de Producción a los canarios José Luis Barrios y Amaranto Martel. Pero los de Santa Brígida fueron los siguientes en caer, en su caso por salida de carretera en el tercero. De esta forma el rumano Marco Tempestini quedaba solo al frente de este apartado. Hubo otras bajas como la del ucraniano Alexander Saliuk por problemas de transmisión en su Ford Fiesta Super 2000. En el Campeonato de España, este Rally Las Canarias, el Corte Inglés empezó con un golpe en la mesa de Sergio Vallejo y Moncho López. Los gallegos empezaron fortísimo en el rápido tramo de Guía, pero en Artenara apagaron la novedad de los neumáticos que monta su 911 GT3 esta temporada. En la especial más larga del rally tuvo que aflojar y le dio el relevo a otro Porsche, el del campeón Miguel Fuster y Nacho Aviñó. El alicantino rentabilizó al máximo su único pero autoritario scratch de esta primera sección para situarse al frente de la clasificación con casi 15 segundos de ventaja respecto a Luis Monzón y José Carlos Deniz. Fuster aprovechó para trabajar en las suspensiones de su coche y eso permitió a los canarios hacerse con su primer scratch en el Nacional desde la temporada 2008. Con ese mejor registro en Tejeda, Monzón rebajaba la ventaja del líder a menos de 11 segundos, con lo que a falta de 12 tramos significaba que iba a haber pelea. También a caballo entre el IRC y el Nacional, pero con todas sus energías centradas en este último, Alberto Evia y Alberto Iglesias tampoco perdían la estela de Sergio Vallejo. A solo 4 segundos de los gallegos, las mejoras de motor y suspensiones, unido al lastre de los GT, funcionaron bien en esta primera sección, aunque ya perdía casi 26 segundos respecto a Fuster. Como cada año, el Rally Las Canarias nos ofrece alguna que otra sorpresa, y si en el IRC esta podría ser Sepp Wiegand, en el Nacional el que tiene todos los números es Iván Ares. Otro gallego con un 911 GT3 que, a pesar de ser su primera participación en las islas, se situó rápidamente en quinta posición y sin que nada ni nadie pudiera moverlo de ahí en toda esa primera sección. Sin embargo, Jonathan Pérez y Enrique Velasco acechaban desde la sexta plaza,
a la espera de que los tramos más virados le dieran una oportunidad de ganar la partida. En el Challenge Twingo R2, dominio total y absoluto de Roberto Ballestero y Ainhoa Sarasúa gracias a un principio de rally fulgurante. Marcos Diego y Vicente Diego no pudieron hacer nada para evitar que al cierre de estos 3 primeros asaltos la diferencia fuera ya cercana al medio minuto, y esta a su vez con una ventaja parecida respecto al tinerfeño Marco Lorenzo. El campeón regional de rallies de 2011 empezó poco a poco pero situándose cómodamente en plazas de podio, ya que su más inmediato perseguidor, Luis Aragonés, estaba a casi un minuto de él. Y en el tercer frente de este rally el autonómico, los omnipresentes Luis Monzón y José Carlos Denis subían un peldaño más y eran líderes provisionales por delante de Fernando Capdevila y David Rivero. Los de Ford perdían 7,3 segundos después de esos 3 primeros tramos, pero con el Peugeot 207 Super 2000 a tiro de cara a la repetición de ese bucle al mediodía. La tercera posición iba a ser cosa de 3 equipos, José Mari Ponce, Carlos Larrodé, Ángel Marrero, Víctor Marrero y Víctor Concepción, Toño Pérez. Pero los palmeros, que se habían situado en puestos de podio con su Mitsubishi Lancer Evo 9 en la segunda especial, sufrían una salida de carretera en la siguiente y se veían obligados a abandonar. Jerey Lemes y Samuel Vega se la jugaban con el Ford Fiesta R2 con Raúl Quesada y Pedro Domínguez. A pesar de las dificultades de conducir el Polo GTI con cambio automático, los de Valleseco daban la talla cerrando la primera sección a solo 6 décimas de segundo del mundialista. Le seguían Marco Lorenzo, Roberto Arias y Matías Rodríguez Víctor Suárez. A continuación, los líderes de la Copa Toyota Enma, José Benítez y Joel Benítez, seguidos de Raúl Fernández, José Vega y de Benito Marrero y Abel Rivero, en su primera participación en asfalto. Por último, en el trofeo de promoción BP Ultimate, liderato provisional pero con solvencia para Emma Falcón y Eloy Rivero con el Volkswagen Polo TDI, seguidos de David Sánchez y Sergio González Jaraba con el Nissan 160R y en tercera plaza Damián Suárez y Cristo Guedes con Peugeot 206 XS.